Hola, y hoy voy a continuar los vídeos sobre derivadas. Entonces, en el último vídeo vimos que el concepto general de una derivada. Teníamos la idea de que si teníamos una función que cambiaba a lo largo del tiempo, bueno, a lo largo de x, una función básicamente. Usamos el ejemplo de Usain Bolt en una carrera en el que aquí arriba teníamos el espacio y aquí abajo teníamos el tiempo, pero en realidad es lo mismo poner eso que ix. El concepto de la tasa de variación media lo vimos en el que era el cambio en un intervalo, esta recta de aquí, o sea, cuánto cambia la función a lo largo de este intervalo. Y que la derivada era solamente hacer esta misma idea a lo largo de un intervalo infinitesimalmente pequeño. O sea, coger y acercar esto hacia aquí lo máximo posible y nos acabaría dando una línea tangente a ese punto. Este es el concepto que vimos en el último vídeo. Y ahora vamos a hacer la definición formal y ver el primer par de reglas de derivación y de dónde salen. Entonces, si tenemos el cambio a lo largo de un intervalo, si este es nuestro intervalo, ¿vale? Esto es A y esto es B, entonces esto sería f de A y esto sería, más o menos, f de B, ¿sí? Entonces, si tenemos esto, ¿cómo calculamos nuestra tasa de variación media? Nuestro cambio de la función. Pues esto se calcula, simplemente tendríamos que decir, vale, pues ¿cuánto cambia el valor de y a lo largo de este intervalo en x? ¿No? Eso sería cuánto cambia la función a lo largo de intervalo. Sería el cambio en y partido de el cambio en x, ¿cierto? Esto lo podríamos escribir así y sería lo mismo que decir la tasa de variación media, esta recta de aquí. Sería lo mismo que decir esto. Y esto lo podemos reescribir como si estamos calculando el cambio, como lo calculamos cogiendo el valor mayor menos el valor menor, ¿no? Si nos imaginamos dos dibujos y esto es nuestro valor final y esto es nuestro valor inicial, ¿cuánto averiguamos cuánto ha cambiado? O sea, ¿cómo lo averiguamos? Pues todo lo que tenemos que hacer es coger y restar todo este trozo y averiguamos, esta es la diferencia entre los dos, ¿sí? Entonces aquí hacemos lo mismo. Sería f de b menos f de a partido de b menos a. El cambio en y partido del cambio en x. Bien, bastante simple la idea. Entonces, ahora, con esta idea clara, voy a cambiar un poco el dibujo y cambiar de letras a unas más convencionales, más usadas. Entonces, el dibujo en sí va a ser igual. Vale, queremos calcular la derivada en un punto, ¿vale? En un punto x, o x1, mejor dicho, ¿vale? Queremos calcular la derivada en este punto x1, ¿vale? Vimos que esto era un cambio infinitesimalmente pequeño, o sea, una tasa de variación media enana, enana en x. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? Pues podríamos coger y decir, vale, pues vamos a coger otro punto, aquí. Ahora, este punto, en vez de llamarlo b, como antes, lo vamos a llamar simplemente x1 más h, por ejemplo. Algunas personas usan h, otras personas usan cambio en x. Da igual, es todo lo mismo. Es solo una letra explicando esta diferencia de aquí, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos estos dos puntos, ¿vale? Tendríamos también estos dos puntos en y, que este sería nuestro cambio en y. Aquí sería el cambio en y. Y lo que queremos es esta línea de aquí, justo tangente. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Que este cambio de aquí se haga lo más mínimo posible, lo más cercano a esto posible. Pues lo que tenemos que coger y decir es decirle a esto,
Si la diferencia entre este valor y este valor es h, ¿no? La única diferencia entre x1 y x1 más h es h. Pues lo que tenemos que hacer es que h sea lo más cercano a 0 posible. Y eso lo podemos escribir como el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Si hacemos el límite cuando h tiende a 0, esto se va a ir acercando lo máximo posible a esto, ¿no? Tiene sentido. Entonces, ahora todo lo que tenemos que escribir es la tasa de variación media, la fórmula de la tasa de variación media que hemos hecho hace un momento, que era la tasa de variación media en un intervalo, era f de a menos f de b, perdón, f de b menos f de a, f de b menos f de a, partido de b menos a. Entonces escribimos esto aquí y f de b es esto, o sea, b es este valor de aquí, x más h. Sería f de x más h menos f de x1. Perdón, se me ha olvidado poner el 1. F de x1. ¿Vale? Esto sería lo de arriba. El cambio en y sería esto de aquí. Y aquí abajo tenemos que poner el cambio en x. Entonces nuestro valor mayor de x es este. O sea, x1 más h menos nuestro otro valor de x, que sería x1. Tenemos x1 y x1 y se nos van el uno con el otro. Y nos quedaría que esto es simplemente f de x más h menos f de x partido de h. Bueno, perdón, el límite aquí delante, cuando h tiende a 0. Y esto seguramente lo habréis visto muchos como la definición formal de una derivada. Y es que es esto, y es muy lógico la idea de por qué se hace esto. Entonces, esto ya está, o sea, esto es una derivada. Esto, no hay nada más. Esto es lo que es una derivada. Y esto se podría aplicar a cualquier función y te da la derivada. Pero tener que resolver un límite cada vez que vas a hacer una función es una pesadez. Entonces, en vez de hacer eso, lo que se hace es aplicar esto a casos más generales para poder ir centrando todo un poco más. O sea, seguramente las reglas de derivación típicas, ¿no? Que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, o sea que la derivada de f más g es igual a f' más g', ¿no? Esto, la derivada de una multiplicación es f' por g más f por g', etcétera, ¿no? Estas reglas todas salen de aquí y las voy a comprobar. Voy a haceros ver que esto efectivamente sale de aquí. Entonces, vamos a empezar por el principio, lo más simple, que sería la derivada de una suma. Entonces, la derivada, esto es derivada con respecto de x, de lo que viene aquí delante. Tener muy en cuenta que esto no es una multiplicación. Yo aquí no estoy multiplicando lo que hay dentro del paréntesis, estoy haciendo la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, es distinto. Entonces, la derivada de la suma de dos funciones. En realidad lo voy a escribir de otra manera. Voy a poner que f mayúscula de x es igual a f minúscula de x más g de x. ¿Vale? Esto es la suma. Entonces lo que queremos calcular es f' de x, que f' solo significa la derivada de x. Esto queremos calcular qué es. ¿Vale? Pues todo lo que vamos a hacer va a ser aplicar la fórmula que acabamos de sacar. El límite cuando h tiende a 0 de... Acordamos que nos estamos trabajando con la función grande, con la f grande, f mayúscula de x más h menos f mayúscula de x partido de h. Entonces esto de aquí sería la derivada, esto sería f' de x, sería igual a esto. Entonces, ahora que tenemos esto aquí, todo lo que habría que hacer sería
operar. Entonces es importante tener en cuenta que cuando escribimos f de x, esto es algo que mucha gente se equivoca, f de x es solo para poner algo. Lo que es una función es una máquina, como vimos el primer vídeo de funciones, es una máquina que te coge una entrada, la mete en la máquina que se llama función y te da una salida, ¿vale? En realidad lo que estamos haciendo cuando expresamos una función así, es decir, f de espacio en blanco es igual a espacio en blanco operado de alguna manera. O sea, si tuviéramos f de x igual a x al cuadrado, ¿vale? Esto sería lo mismo que decir que f de blanco igual a blanco al cuadrado. Y lo que ponemos en los blancos es lo mismo. O sea, lo que ponemos en este blanco es lo mismo que ponemos en este blanco, ¿vale? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí ahora f de x más h, esto es lo que va en el blanco, ¿vale? Y aquí nuestra f mayúscula nos dice que lo que va en el blanco aquí, va en el blanco aquí y en el blanco aquí, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que tener en el blanco, ¿vale? Entonces, ahora escribimos esto, el límite cuando h tiende a 0 de, y vamos a escribirlo. Entonces, f de x más h, hemos puesto en el blanco lo que nos dice el paréntesis, ¿vale? Más g de x más h, lo mismo, hemos puesto en el blanco lo que nos dice el paréntesis. Y ahora, menos f de x más g de x, ¿no? Partido de h. Esto sería lo mismo que esto de aquí arriba, aplicando esto de aquí. Bien. Y ahora esto solamente tenemos que deshacer ese paréntesis de ahí al final, esto de aquí, de f de x más h, más g de x más h, menos f de x, más g de x. Partido de h. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser reorganizar todos estos términos. Vamos a poner el límite cuando h tiende a 0 de, y vamos a poner f con f y g con g. F de x más h menos f de x más g de x más h. Perdón, este más no tiene que ser un más, tiene que ser un menos. Porque estaba dentro, en el paréntesis era un más y luego el menos lo multiplica. Menos g de x. Bien, partido de h. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser separar esto en dos, en dos términos distintos. Vamos a coger la h y separarla aquí y aquí. Lo voy a marcar con algún color distinto. Vamos a separarlo aquí y aquí. Entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h más g de x más h menos g de x partido de h. Podemos ver que esto tiene como un denominador y lo podemos convertir en esto fácilmente, ¿vale? Lo hemos descompuesto un poco. Y luego, claro, aquí tenemos que poner un corchete porque es el límite de toda la expresión, no solo de esto. Pero cuando vimos los límites, vimos que el límite de una suma es la suma de los límites, ¿no? Eso sí que lo tenemos claro. Entonces, esto sería igual a... Voy a borrar lo de aquí arriba. Esto, todo de aquí, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h más el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x partido de h. Esto sería lo que era f' sería igual a esto. F mayúscula prima de x sería igual a todo esto. Pero esto de aquí, ¿qué es? Ah, bueno, se me ha olvidado cambiar el color. Bueno,
perdón. ¿Esto de aquí qué es? Todo esto de aquí es f' de x, ¿no? Si aplicamos la definición de derivada a f, nos daría esto. Y esto de aquí es g' de x. Por lo tanto, todo esto nos da que f' de x sería f minúscula prima de x más g' de x. Y ahí tenemos la prueba de que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Bien? Entonces, esta es de las más intuitivas de las reglas de derivación, porque si te lo imaginas la derivada como un número que multiplica un paréntesis, entonces es bastante fácil llegar a esta conclusión. Pero esta es la prueba matemática de por qué. Bien, entonces ahora vamos a hacer la prueba de la multiplicación del producto de dos funciones. Entonces, si tenemos que f mayúscula de x ahora es f de x por g de x, ¿vale? Es la multiplicación de las dos. ¿Cuánto sería? O sea, ¿qué sería f' de x? Lo mismo, solo vamos a hacer lo mismo. Tenemos que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f mayúscula de x más h menos f mayúscula de x partido de h, ¿vale? Y ahora, al igual que antes, lo que tenemos que poner en el espacio en blanco es esto, ¿vale? Tenemos que sustituir esto aquí dentro. O sea, si aquí nos dice f de Pepe, ponemos Pepe, ¿vale? Entonces, límite cuando h tiende a 0 de... Sustituimos este de aquí, esto sería f minúscula de x más h por g por g de x más h. Lo he escrito mal en paréntesis hace un momento. Y aquí menos f de x por g de x. ¿Vale? Entonces, bien. Ahora, esto partido de h. Ahora vamos a hacer un truco matemático, ¿vale? Y se puede hacer y voy a explicar por qué se puede hacer. Pero lo que vamos a hacer va a ser sumar y restar esta expresión. Una de estas dos expresiones. G de x más h por f de x o f de x más h por g de x, ¿vale? Vamos a sumar y restar una de estas expresiones aquí. La razón por la que podemos hacer eso es porque si ponemos aquí más 1 menos 1, ¿vale? Esto es 0. O sea que lo podemos poner sin ningún problema. Y de la misma manera, ¿vale? Podemos colocar aquí más g de x más h por f de x menos g de x más h por f de x. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Uy, exactamente la misma idea, ¿vale? Bien, entonces ahora esto puede que se ponga un poco lioso, entonces lo voy a intentar marcar con colores lo mejor que puedo. Voy a hacer factor común de esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Y luego voy a hacer factor común de esto de aquí y esto de aquí. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo. Aquí tenemos al principio, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de factor común entre esto y esto, g de x más h, ¿no? Entonces ponemos g de x más h por, y aquí dentro nos queda f de x más h, y en el otro nos queda menos f de x. Nos tenemos que acordar de este menos de aquí delante, ¿vale? Sigue estando aquí en toda esta función, ¿bien? Ese sería el factor común entre esto y esto. Y luego el factor común entre esto y esto sería, vamos, más factor común que tenemos f de x. F de x por... Y aquí sería, voy a poner primero este, g de x más h,
por menos, o sea, menos g de x, perdón. Menos g de x. No nos podemos olvidar de ese menos de ahí delante. Bien. Y todo esto, voy a poner en otro color. Todo esto, partido de h. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser, al igual que antes, vamos a dividir esto en dos expresiones distintas. Bien. Entonces, vamos a hacer eso. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de... Y hacemos esta. G de x más h. G de x más h por f de x más h menos f de x partido de h. Y aquí tendríamos más. Y ahora esto, que sería f de x por g de x más h menos g de x, todo partido de h. Bien, solo lo descompuesto en dos expresiones. Vale. Y ahora, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a saltarme este paso y ya directamente poner aquí el límite cuando h tiende a 0. Bien, lo mismo de antes, límite de una suma es suma de límites. Bien, ahora todo esto de aquí, vamos a pensar un poco qué es. Esto de aquí, el g de x más h, cuando h tiende a 0, ¿qué le pasa? Que este h de aquí desaparece, ¿no? Porque esto tiende a 0, o sea que eso se va. Entonces, si eso se nos va, nos quedaría aquí g de x, bien, porque esta h se nos va, cuando h tiende a 0, de todo esto, porque esto es una multiplicación, ¿vale? Entonces, podemos poner por ahí delante y quitar esta línea de aquí abajo, ¿no? Eso lo podemos hacer, no pasa nada, porque es una multiplicación. Entonces, ¿todo esto de aquí qué es? El límite cuando h tiende a 0 de todo esto es la derivada de f. Esto es la derivada de f, la derivada. Aquí arriba es esto. Entonces esto sería f' de x, ¿vale? O sea, la derivada de f. Si hacemos lo mismo aquí, el límite cuando se tiende a 0 de f de x es solamente f de x, no tiene nada más. Porque f de x no tiene ninguna h, o sea que ya está. Y el límite cuando se tiende a 0 de todo esto de aquí, eso es la derivada de g por g' de x. Y ya está. Y aquí tenemos la prueba de que la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Aquí tenemos la prueba completa. Y es muy simple, pero entenderlo viene muy bien para el futuro, para otras cosas. Entonces, ahora que tenemos estas dos, no lo voy a hacer porque se está haciendo muy largo el vídeo, pero una vez que tienes la derivada de una suma y la derivada de un producto, todo lo que hay que hacer para encontrar la derivada de una resta, bien, esto todo lo que tienes que pensar es que f de x menos g de x es f de x más menos g de x, ¿vale? Haces la derivada de esto y te sale exactamente lo mismo, solo que con un menos delante, es exactamente igual. Y la derivada de una división, ¿vale? La derivada de f de x partido de g de x, esto, lo voy a dejar claro ahora, es f de x por g' de x, perdón, al revés, f' de x por g de x menos f de x por g' de x, ¿vale? Todo esto partido de g de x al cuadrado, ¿vale? Esto sale fácilmente si piensas que esto es en realidad f de x por 1 partido de g de x, ¿vale? Si piensas esto y usas otra regla que vamos a hacer
En el próximo vídeo, ¿vale? Vamos a averiguar reglas más específicas de funciones, tipo si f de x es x elevado a n, la derivada de esto sería nx elevado a n menos 1, ¿vale? Esta regla de aquí la vamos a comprobar en el siguiente vídeo, pero si la usas aquí, en esta idea, esto es lo mismo que escribir f de x por g de x a la menos 1, ¿no? Y bueno, mejor lo voy a escribir así porque eso parece que estoy diciendo la inversa. G de x a la menos 1. Y si usas esta idea, si usas el producto de dos funciones, que sería f' de x por g de x, que en este caso g de x es... pero claro, o sea, es importante, esto sería g a la menos 1, ¿vale? Porque es importante tener en cuenta que la regla general de lo que hablas de dos funciones, pero en este caso tenemos esta función y esta función, con el menos 1 incluido, ¿vale? O sea que g de x en este caso concreto es g a la menos 1 de x, ¿vale? Y esto sería más, y la segunda parte, que es f de x por la derivada de esto, y la derivada de esto, si aplicamos esta regla, sería menos 1 por g de x elevado a menos 2, ¿vale? Esto lo podemos reescribir un poco, cambiar como está escrito, y nos queda f' de x partido de g de x menos, porque tenemos el menos 1 aquí, menos f de x partido de g al cuadrado de x, ¿vale? Y esto lo podemos reescribir haciendo factor común y nos queda aquí arriba. Bueno, mira, perdón, es que se me ha olvidado otra regla importante que voy a comprobar en un momento, ¿vale? Y es que voy a hacer la prueba en un momento, ahora dentro de nada. Pero la idea es que si tenemos f mayúscula de x, que es f de g de x, o sea, una función compuesta, ¿vale? F' de x sería f' respecto de g de x, o sea, la derivada de f respecto a g, por la derivada de g respecto a x, ¿vale? Esta regla la voy a comprobar en un momento y la vamos a usar aquí, que se me ha olvidado usarla, pero es muy importante usarla porque si no, no sale, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una función compuesta, ¿vale? Porque esto... Mira, voy a explicar esto un momento. Entonces, esto sería... Podemos nombrar una función nueva, v de x, por ejemplo, que sería x a la menos 1, ¿vale? Y si hacemos v de g de x, nos queda g de x a la menos 1, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, g de x a la menos 1 es una función compuesta. Entonces, esto de aquí, menos 1 por g de x elevado a la menos 2, esto es la derivada de v de x respecto a g, ¿vale? Estamos pensando como que g es la variable y usando eso para derivarlo. Porque si hacemos esto, ¿no? Aquí estamos diciendo respecto de x, ¿vale? A lo mejor es más claro si lo escribo, en vez de f', escribo la derivada respecto a x de eso. Estamos tomando que la referencia es x. Y aquí todo lo que estamos diciendo es, en vez de que la referencia sea x, cambiamos la referencia a ser g de x. Y aplicamos la misma idea, ¿vale? Y luego aplicamos la derivada de g respecto a x, que sería g' de x, ¿no? A lo mejor es un poco lioso de ver, pero todo lo que estamos diciendo es, esta es una derivada respecto a x, ¿vale? Pero de la misma manera que en las funciones lo que nos dicen es f de espacio en blanco
igual a espacio en blanco al cuadrado, la derivada es lo mismo. Tú cuando pones aquí d respecto a x, ¿vale? Esto es un blanco. Y tú en el blanco pones lo que tú quieras. Entonces lo que estamos haciendo aquí, justo aquí, toda esta cosa, esto es la... Lo voy a poner en otro color. Esto de aquí es la derivada respecto a x de toda esta cosa. De g de x a la menos 1. ¿Vale? Y esto, usando esta regla que hemos usado aquí, es la derivada de v de x respecto a g de x es un poco lioso escribirlo, pero acordaros que v de x lo hemos escrito aquí, ¿vale? Esto es v de x. La derivada de v de x respecto a g de x por la derivada de g de x respecto a x, ¿vale? Bueno, perdón, esto está mal escrito. Esto debería ser dv de g de x respecto a g de x. Pero si lo veis, aquí y aquí tenemos la misma cosa, ¿vale? O sea que en vez de poner g de x, podríamos fácilmente poner x. O otra letra, a, ¿vale? En vez de poner g de x ahí, ponemos a. Y hacemos la derivada de esto en el caso en el que v de a, ¿vale? V de a sería a a la menos 1. Y ahora hacemos la derivada de esto. La derivada de esto sería menos 1 por a elevado a menos 2, usando esta regla de aquí, ¿no? Menos 1 por a elevado a la menos 2. Y ahora, este a lo cambiamos por lo que teníamos originalmente, que es un g de x, ¿vale? Entonces ya está, cambiamos eso por un g de x y apañado. Aquí tenemos lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Esto es lo que significa derivar respecto a otra cosa, ¿bien? Y la derivada de g de x respecto a x es solamente la g' de x, ¿no? La derivada de g de x respecto a x es simplemente la derivada de x, ¿vale? Y esto es lo que hemos hecho aquí arriba, ¿vale? Es un poco lioso, lo sé, pero hay que parar a pensar un poco y es bastante simple ver el cómo sale esto y luego sale esto, ¿vale? Y acordaros que aquí pongo yo g' de x, pero es que en realidad g de x es una función, ¿vale? G de x sería decir, yo qué sé, cualquier función, x al cuadrado, por ejemplo, ¿vale? Y luego g' de x sería la derivada respecto a x de x al cuadrado, ¿vale? O sea que no me estoy olvidando de este respecto a x, ¿vale? Ese respecto a x está incluido justo aquí. Ese paréntesis x me dice que esta derivada es respecto a x. Importante, ¿vale? No me estoy olvidando de eso. Y luego, esta derivada se podría hacer de la misma manera con esto, pero estamos hablando de un caso general, ¿vale? O sea que los respectos aquí, en esta regla, son muy importantes. ¿Bien? Entonces, eso es lo que he hecho aquí arriba. Si no lo entendéis, os recomiendo volver para atrás, escucharlo otra vez, parar a pensarlo un poco, porque es lioso, lo sé, pero es importante entenderlo. Entonces, ahora que tenemos esa idea clara, ahora que hemos hecho la derivada que teníamos que hacer, volvemos a escribir esto de aquí, que se me había olvidado ponerlo. Aquí tendríamos g' de x, ¿vale? Bien. Ahora, podríamos hacer... no, en realidad lo que hay que hacer es simplemente factor común, perdón, no factor común, denominador común. Tenemos que pasarle un denominador común los dos y luego ya hacemos la resta y nos va a salir la típica fórmula. Entonces, si aquí tenemos, voy a borrar todo esto de aquí.
si aquí tenemos g de x y aquí g al cuadrado, g de x al cuadrado, nos falta poner aquí un g de x más, ¿no? Tenemos que multiplicar todo esto por g de x para que nos dé el denominador lo que queremos, ¿no? Entonces, si multiplicamos todo esto por g de x, f' de x partido de g de x por g de x por g de x, eso es lo que está. Esto es en realidad lo que haces cuando haces un denominador común. Estás haciendo esto. Entonces, hacemos esto y f' de x por g de x partido de g al cuadrado de x. Entonces, ya tenemos nuestro denominador común, ¿vale? Entonces vamos a escribir esto aquí, f' de x por g de x partido de g al cuadrado de x. Eso sería menos f de x por g' de x partido de g al cuadrado de x. Y creo que ya, solo con esto, ya veis la regla escrita, ¿no? Esto ahora ya lo reescribimos una última vez. Nos queda f' de x por g de x menos f de x por g' de x partido de g al cuadrado de x. Y ya está. Ya sé que digo así y ya está, como si fuera muy fácil, pero esta es la idea de la regla de la derivada de una división, ¿vale? Sale de esta idea. De hacer todo esto, te sale perfectamente. Y ahora, ya sé que se está haciendo muy largo el vídeo, pero ahora voy a explicar esta regla que he usado aquí para resolver todo esto, es la que voy a explicar ahora. Entonces, esa regla de ahí arriba es la que tengo que explicar, ¿vale? Esto, en realidad, lo que toma es solo pensar un poco. Entonces, eso, solo tenemos que pararnos a pensar un momento. Bien. A ver, queremos calcular la derivada de esta cosa de aquí. Lo voy a poner aquí. Queremos la derivada respecto a x, porque en general cuando haces las derivadas son respecto a la variable independiente. La derivada respecto a x de f de g de x. ¿Bien? Madre mía, ¿cuántos paréntesis tenemos ahí? Lo voy a poner un corchete mejor. De f de g de x. Bien, esto es lo que queremos. Y sabemos la definición de derivada, ¿vale? Pero en vez de usar la típica manera de escribirla, del límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido de h, antes, cuando hemos pensado de dónde salía esta idea, hemos dicho que era hacer un cambio infinitesimalmente pequeño, una tasa de variación media infinitesimalmente pequeña. Entonces, esto en vez de escribirlo así, lo podemos escribir de esta otra manera. Podemos hacer el límite cuando el cambio en x tiende a 0 del cambio en y partido del cambio en x. Esto es exactamente lo mismo que esto. Solo que esto está escrito en términos mucho más generales y menos útiles para ciertas cosas. Pero para esta regla en concreto es mucho más fácil hacerlo así. Entonces, estamos diciendo exactamente lo mismo. Si os acordáis, esto es el cambio en x, en y. Esto de aquí arriba es el cambio en y. Y aquí abajo, si añadimos un x más y un menos x, es el cambio en x. Y lo que hacemos cuando h tiende a 0, como este x se va con esta, lo que hacemos cuando con h tiende a 0 es simplemente decir que este cambio en x sea lo más pequeño posible. ¿Vale? Entonces, en vez de escribirlo así, lo escribimos así y estamos escribiendo exactamente lo mismo. ¿Bien? Esto sería el cambio en y. ¿Bien? Ahora, esto de aquí, si queremos calcular la derivada, vamos a aplicar esta idea. Eso sería el límite cuando el cambio en x tiende a 0
de el cambio en y partido del cambio en x, ¿vale? Vamos a añadir una cierta cosa, ¿vale? Entonces, esto, en vez de escribirlo como cambio en y, como hemos visto aquí arriba, el cambio en y es simplemente la función evaluada en 2 puntos y la resta. Pues aquí, en vez de escribirlo así, lo voy a escribir como el cambio en f partido del cambio en x. O sea, el límite cuando el cambio en x tiende a 0 de el cambio en f. Acordaros que f es la función externa, ¿vale? La que incluye a g. Aquí también acordaros que todo lo que estamos diciendo, f de x es una función, ¿vale? F de x de por sí sola es una función. Y lo que estamos diciendo es f de g de x. O sea, esto es f de x evaluado en un valor concreto que es g de x. Pero f de x de por sí sola sigue siendo una función, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Queremos la derivada de f de x, o sea, el cambio en f de x partido de x. Bien, y esto sería lo mismo que decir la derivada de f, ¿vale? Aquí estamos calculando la derivada de f. Pero queremos la derivada de f de g de x. Entonces, vamos a manipular un poco. Vamos a hacer el límite cuando el cambio en x tiende a 0 de, vamos a poner en paréntesis, el cambio en f de x partido de el cambio en g de x por el cambio en g de x, cambio en g de x partido de el cambio en x. Ahora, esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí. ¿Sí o no? Cancelamos esto con esto y nos queda lo de arriba. No hemos cambiado absolutamente nada. Solo hemos manipulado un poco. Ahora. Bien, esto está bien. Vamos a expandir, o sea, a poner los límites en cada uno. El límite cuando el cambio en x tiende a 0 de el cambio en f de x. Bueno, en realidad esto sería el cambio de... Perdón, lo tendría que haber escrito bien desde el principio. El cambio de f de g de x, porque eso es lo que tenemos aquí arriba. Lo debería haber puesto desde el principio, lo siento. Que ahora es un lío cambiarlo, pero es que está mal escrito. F de g de x, ¿vale? El cambio de f de g de x partido de el cambio de g de x. No sé por qué he puesto ese paréntesis ahí. El cambio de g de x, ¿vale? Eso sería por el límite cuando el cambio de x tiende a 0 de el cambio de g de x partido del cambio de x. Ahora, esto de aquí, esto ya sí que sí es la derivada de g. Bien, esto es exactamente lo que tenemos aquí arriba, exactamente lo mismo. O sea que esto, todo esto, sí que podemos decir que es g' de x. Pero, esto de aquí, a lo mejor me dices también, ¿ves? Tenemos el respecto aquí abajo que queremos de gx, g de x. Está bien, ¿no? Pues no, porque aquí es el límite cuando el cambio en x tiende a 0. No el límite cuando el cambio en g de x tiende a 0, ¿vale? Pero, pensando un poco, podemos cambiarlo instantáneamente y que siga siendo exactamente igual. Entonces, vamos a pensar un momento. Voy a borrar esto de aquí arriba. Si tenemos una función, ¿vale? Una función. Y tenemos un intervalo. Bien. En el que esto es x y esto es x más cambio en x. Aquí hay un cambio en y. Aquí hay un cambio en y. Entre este punto y este punto hay un cambio, no hay diferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a este cambio en y mientras hacemos este cambio en x más pequeño?
O sea, cuando hacemos que el cambio en x tienda a 0, ¿qué le está pasando al cambio en y? Uy. ¿Qué le está pasando al cambio en y? Vale, vamos a pensarlo. Esto se hace más y más, a lo mejor se ve más fácilmente si hago una función un poco más grande. Voy a hacer algo así. ¿Vale? Tendríamos aquí este punto de aquí, que ya casi ni se ve, ¿vale? Entonces, ¿qué le está pasando al cambio en x cuando vamos a ir acercando este punto, ¿vale? Si lo acercamos aquí, ¿qué le ha pasado al cambio? Que se ha hecho un poco más pequeño, ¿no? Si lo acercamos aquí, ¿qué le pasa al cambio? Que se hace un poco más pequeño. Aquí se hace un poco más pequeño. Aquí se hace un poco más pequeño. Y un poco más pequeño. Y cuando esto se acerca infinitesimalmente a 0, también se acerca infinitesimalmente el cambio en y a 0. Cuanto menos cambiamos x, menos cambia y, obviamente, ¿no? Es obvio pensarlo. O sea, cuanto menos cambias el valor de x entre dos puntos, menor es la diferencia entre el valor de y de esos dos puntos. Claro que sí. Entonces, esto pues lo podemos aplicar aquí abajo. Si cuanto más pequeño se hace el cambio en y, también más pequeño se hace el cambio en la función, pues aquí cogemos y esto ya tenemos claro que es g', ¿no? Pues solamente tenemos que cambiar ese límite por el límite cuando el cambio en g de x tiende a 0. Porque aquí hemos visto que eso es lógico, que eso es matemáticamente correcto decirlo. Claro, esto no es una prueba matemática de que esto sea cierto, pero podéis intuitivamente entender el por qué es así. Entonces aquí lo cambiamos y ya está. Aquí sería el cambio en f de g de x y aquí abajo el cambio en g de x. Y aquí tendríamos g' de x. Bien, y ahora esto de aquí ya sí que es la derivada. Esto ya sí que sería f' de g de x por g' de x. Que acordémonos que esto es lo mismo que escribir la derivada de f de g de x respecto a g de x por la derivada de g de x respecto de x. ¿Vale? Es lo mismo. Y ya está. Esta regla de aquí, esta regla es esencial en casi todos los problemas un poquitín más complicados de derivadas. Porque se usa un montón. Te piden muchísimas veces calcular cosas como yo qué sé, si f de x es el logaritmo natural de x al cuadrado menos 3 partido de la raíz de 3x, todo esto elevado a la quinta, yo que sé, calcular la derivada de esto, ¿no? Esto es solo repetir este proceso de aquí un montón de veces. Repites este proceso de aquí varias veces con esto y te sale. Esta regla de aquí es esencial. Entonces también es esencial entender el por qué es así, ¿vale? Entonces, si no lo habéis entendido, el por qué, lo único importante que hemos hecho aquí es este cambio de aquí, de este límite a este límite. Eso es lo importante que hemos hecho. Entonces, si no entendéis ese cambio, si no entendéis por qué eso es así, parar a pensar un momento, porque es muy importante entenderlo. Y en el próximo vídeo ya explicaré reglas más concretas de derivación de funciones.